hermanos, como hemos estado compartiendo ya durante un largo tiempo en nuestra iglesia, el Sermón del Monte, que me acompañen al Evangelio de Mateo en el capítulo 6. Creo que todos hemos visto cuánta sabiduría hay en una sola sección de enseñanza. Tenemos ya, creo que meses en el Sermón del Monte y alcanzamos ya la mitad del capítulo 6. Y el Señor nos ha estado acompañando primero con las bienaventuranzas, después con diferentes parábolas cortas, luego con enseñanzas acerca de la ley, ahora con relación a la justicia práctica. Y en esta pequeña serie dentro del sermón ya hemos visto, en primer lugar, cómo se practica la justicia con relación a las limosnas, el creyente y las limosnas. Hemos visto también cómo se practica la justicia con relación a la oración, es el cristiano y la oración. Y con la ayuda del Señor ahora cerramos esta serie, relacionados todos los sermones con relación a la práctica de la justicia, hablando acerca de el cristiano y el ayuno. Les recuerdo que el eje central de todas estas enseñanzas, de las tres, el creyente y la limosna, el creyente y la oración, el creyente y el ayuno, es el versículo que la inaugura, el capítulo 6 y versículo 1, que dice el Señor: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y sigue siempre el mismo estribillo de que hagamos algo en secreto y nuestro Padre que ve en lo secreto entonces nos recompensará. Les recuerdo también que el propósito que se evidencia que tenía nuestro Señor Jesucristo no era alentarnos acerca de la limosna, alentarnos acerca de la oración o alentarnos acerca del ayuno. Y queremos ser alentados al respecto de las tres cosas. El Señor ya asumía que nosotros íbamos a dar limosna, que nosotros íbamos a orar y que nosotros íbamos a ayunar. Por eso Él pasa directamente y no se detiene a estimular, a decirte, hermano, ayuna, hermano, ora, o hermano, sé generoso con tus bienes materiales, sino que el Señor pasa directamente a decirnos la manera incorrecta de hacerlo y la manera correcta. Dice así el versículo 16 en adelante del capítulo 6. Leemos la palabra del Señor. Cuando ayunéis, el Señor infiere que ya estás ayunando. O sea, escuchen eso. O sea, no es que por favor ayunen, hermano, les estimula que ayunen. No. Cuando ayunéis, porque de hecho, ya el Señor entiende que lo estamos haciendo, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aunque a la luz del pasaje, hermanos, se infiere que no era la intención del Señor estimular, sino corregir una mala práctica, yo tengo que estimular. Aunque a la luz del pasaje, hermano, es evidente que el Señor está interactuando con personas que de hecho ya estaban ayunando, yo voy a inferir, voy a asumir que entre nosotros podría estar sucediendo lo contrario. Invertiré un poco de tiempo no solamente en corregir, que era lo que hacía el Señor, sino también en estimular. Dice así nuestra introducción: entre las diferentes disciplinas espirituales que se mencionan en las Escrituras, disciplinas como orar, congregarnos, permanecer en las Escrituras y desprendernos con generosidad, el ayuno podría ser una de las menos frecuentadas en nuestros días. Aún así, tenemos ante nosotros el hecho de que nuestro Señor nos animó con su propio ejemplo al comenzar su ministerio público, ayunando durante 40 días. Y que cuando enseñó al respecto, asumió que ayunaríamos. Y en vez de animarnos, nos instruyó sobre cómo hacerlo correctamente. Asimismo, los hijos de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, acudieron frecuentemente al ayuno. Y esta disciplina espiritual estuvo presente en momentos importantes de la iglesia primitiva. Bien haríamos nosotros hoy en prestar atención al ayuno y en seguir el ejemplo de los antiguos. No tienen que decírmelo, hermano, yo lo veo. El ayuno parece en nuestros días una excentricidad. Es más, que eso parece como entre los ejercicios que se hace para las grandes ligas de la disciplina espiritual.
Como que el común de los creyentes se congrega en una iglesia, el común de los creyentes oran, el común de los creyentes oran y cantan alabanzas del Señor, y un cuerpo especializado de creyentes que están como en nivel 4 de la vida cristiana, son tan espirituales que aún hasta ayunan. O sea, quizá lo primero que pretendo hoy es bajar el nivel y enseñarle que el ayuno no es para las grandes ligas, sino que el común de los creyentes no solamente debe ayunar, sino que si supiera la utilidad del ayuno, estaría programando ayuno para la próxima semana. Quisiera, hermanos, comenzar diciéndole lo que pretendo hacer. En primer lugar, explicar en qué consiste el ayuno. En segundo lugar, explicar qué debemos evitar al ayunar. Y en tercer lugar, entonces decirle algunas instrucciones prácticas de cómo hacerlo. Primero les diré que el ayuno, hermano, es una práctica generalizada en todas las escrituras. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, los creyentes estaban ayunando. En el tiempo de Cristo y Cristo mismo estaba ayunando. No es una práctica como de la vida antigua, no es una práctica arcaica, no es algo que hacían los profetas del Antiguo Testamento, sino que nuestro Señor Jesucristo, Él mismo, comenzó su ministerio público ayunando. Habló frecuentemente del ayuno, principalmente para corregir prácticas, porque en sus días no había que animar a las personas al respecto de la importancia del ayuno. La gente lo asumía. Algo que les diré también es que el ayuno viene hermanado a la oración. Es frecuente que cuando en la Escritura se menciona el ayuno, también se mencionan periodos de oración. Y no es casual que nuestro Señor, después de exponer el Padre Nuestro y un modelo de oración, entonces hable también del ayuno, porque frecuentemente el ayuno complementa la oración del creyente. Les diré también, hermanos, que el ayuno no es un asunto de abstenerse de asuntos que son pecaminosos. Cuando un creyente ayuna, se abstiene de algo que le es lícito y hasta conveniente, como el alimento. No ayunamos porque todo lo que estamos haciendo diariamente es algo pecaminoso, porque los alimentos sean pecaminosos. Nos abstenemos de algo que nos es lícito. ¿Con qué intención principal? Con la intención principal de disciplinar el alma. No porque los alimentos sean malos, sino porque el abuso de los alimentos puede anunciar una práctica pecaminosa que no viene a través de la boca, sino que viene desde el alma y desde el profundo del corazón. Dice asimismo el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6. Y en el versículo 12 decía el apóstol: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Y para que vayamos entendiendo el ayuno no se trata de que cuando tú dejas de comer eres más espiritual. No, el ayuno se trata de que tu cuerpo tiene unos instintos naturales que te animan no solamente a saciar una necesidad, sino a transgredir los límites que el Señor ha establecido. Y cuando tú intencionalmente le colocas a tu naturaleza caída un límite corto, tendrás una guerra interior que te anunciará cómo está esa proporción entre el hombre espiritual y el viejo hombre. Siendo el ayuno, hermanos, regularmente, no solamente una alerta, sino una alarma de cómo están las cosas al interior del corazón del creyente. Usted quiere saber qué tanto prevalecen en su hombre interior los deseos naturales y qué tanta propensión tiene usted a ser vencido en la lucha con el pecado. Ayune. Si uno quisiera saber qué tan vivo está con esta lucha, el pecado, hermano, no es algo que viene desde afuera. El pecado alimenta, como dice Santiago, nuestra concupiscencia. Y cosas que son lícitas, entonces comienza el pecado a avivarla entre nosotros para que la distorsionemos y la llevemos a un punto en que ofendan a Dios. Y cosas muy naturales como el instinto de alimentación, algo que es universal y recurrente en el ser humano, entonces el pecado comienza a avivar el instinto de alimentación y ya usted se sació y comió, pero usted quiere comer más. Y no está satisfecho solamente con administrar al cuerpo 3 comidas, sino que usted quiere comer más. Entonces se pregunta, ¿y por qué es? Es que hay un instinto dentro de usted que no solamente quiere ser satisfecho, sino que quiere ser satisfecho más allá del límite de lo que el Señor ha establecido. Asimismo hay otros límites en el ser humano. Por ejemplo, el ser humano tiene un instinto que es el instinto de posesión. Todo ser humano quiere tener algo, aunque sea un lápiz que diga, esto es mío. Y el Señor te diseñó para que tengas ese instinto de posesión de forma tal que puedas cultivar la mayordomía cristiana y glorificar al Señor con tus bienes.
Sin embargo, ningún ser humano se conforma con poseer un lápiz. Usted quiere poseer el lápiz y también el portalápiz y la mochila y la mochila del vecino y el lápiz del primo. Ese es el ser humano. El ser humano no solamente quiere alimentarse. El ser humano no solamente quiere poseer. Por eso el abuso del instinto de la alimentación entonces nos lleva a la gula. Y el instinto, y el abuso del instinto de adquisición entonces nos lleva al hurto, al robo, a los deseos. El ser humano quiere reproducirse y es natural, pero debe reproducirse dentro de los límites de Dios. Pero el pecado comienza a avivar en ti ese instinto de reproducción y comienzas a reproducirte de maneras que te haces daño a ti mismo y sobre todo que le haces un daño a tu creador. El ser humano quiere protegerse naturalmente y cuando camina al borde de un precipicio siente algo que le compela que abandone el borde del precipicio. Pero ese instinto de protección a veces, abusando de ello, entonces nos lleva a nosotros a exaltar el ego, a cuidarnos desmedidamente. ¿Para qué funciona, hermano, el ayuno? El ayuno funciona a nivel de un instinto, que es el instinto de alimentación, y le dice al hombre natural, durante un tiempecito prudente y saludable, cuerpo, no te administraré comida. Y sin necesitarlo, el simple hecho de proclamarle a tu cuerpo un ayuno, tú encontrarás una ansiedad que se comienza a manifestar en tu hombre interior. Y ahí es que tú te preguntas, ¿pero qué es lo que yo tengo adentro? Acabo de comer recientemente, he comenzado un ayuno y solamente el hecho de anunciar el ayuno ya se produce en mí cierta ansiedad, cierta necesidad de comer. Es que adentro tuyo no solamente hay un estómago, no solamente un sistema digestivo, también hay una carne que es un deseo natural que te compele a comer, a comer y a comer y a no frenar cuando el Señor te dice frena. Cuando un cristiano ayuna está sometiendo no su cuerpo sino su carne, ese deseo natural que en él, con la intención de ejercitar aquello de que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de esas cosas. Decía un escritor prominente del siglo XVI, decía Calvino acerca del ayuno. Digamos algo sobre el ayuno, porque muchos, por querer saber cuál es su utilidad, desestiman su necesidad y algunos lo rechazan como algo superfluo. Mientras por otro lado, donde su uso no es bien comprendido, degenera fácilmente en superstición. El ayuno santo y legítimo está dirigido hacia tres propósitos, porque lo practicamos tanto como una restricción de la carne para preservarla del desenfreno, o como una preparación para oraciones y meditaciones piadosas, o como un testimonio de nuestra humillación en la presencia de Dios cuando estamos deseosos de confesar nuestra culpa ante Él. Era muy característico de la mente de Juan Calvino sistematizar las cosas y él sistematizó el ayuno en tres propósitos principales. Primer propósito del ayuno cristiano. Un cristiano ayuna para limitar su carne. Y no me refiero a carne, a la piel que tiene sobre tus huesos, me refiero a carne, a ese deseo natural que tiene el ser humano de hacer diferentes cosas. Cuando un cristiano está ayunando, él está limitando su carne, le está diciendo, cuerpo, tú me reclamas cosas, tú me pides cosas, pero yo te administro esas cosas en el orden y en el momento que Dios ha establecido, que es lícito administrarlo. Y tú me dirás, pero eso es inconveniente. No, no es algo inconveniente, es una práctica quizás hasta previsoria. Sucede un fenómeno, hermano, y es que cuando uno comienza a ser consciente sobre el poder que tiene la carne sobre uno, no solamente cuida la alimentación, sino que uno cuida las manos, uno cuida los ojos, y uno comienza a cuidar diferentes áreas de la vida. Pero cuando comiences a ayunar, entrarás en conciencia del poder que tiene tu hombre natural sobre tu hombre espiritual. Preguntas como la siguiente: hace escaso una hora que dije que iba a ayunar y ya tengo una ansiedad inexplicable. Sorpréndanse, pero a veces ustedes comienzan a trabajar y en ese trajín se afanan tanto que vienen a comer a las 4 de la tarde. Y dicen, wow, pero a mí se me ha ido el tiempo y yo no he comido. Propóngase voluntariamente durar ayunando las mismas horas y usted verá que a los minutos comienza la ansiedad, a los minutos comienza la carne a decirte, don, usted no me ha dado comida. ¿Y será que no nos van a dar comida? ¿Y será que no quieren matar? Pero ¿cómo que te quiero matar? Sí. Mano, los instintos están adentro de uno y el ayuno es un mecanismo que el Señor nos ha provisto para que midamos el poder que tienen sobre nosotros. Al mismo tiempo, los santos hombres de Dios históricamente se han abstenido de alimento en tiempos especiales de oración y de meditación y también en momentos especiales donde hay que testificar ante el Señor humillación frecuentemente para confesar sus pecados. Quizás una manera sabia de aprender sobre el ayuno tiene que ver
con diferentes testimonios de ayunos que se nos dan en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, Moisés ayunó ante el Señor cuando iba a recibir la ley. Y un momento importante como eso, él no llegó allá saciado y lleno de comodidades, sino que él preparó su cuerpo espiritualmente por medio de un ayuno. Y no solamente para recibir la ley, sino que lo que le esperaba abajo era un pueblo rebelde, y gloria al Señor, porque dispuso un ayuno. Porque este hombre espiritualmente se preparó para lidiar con esa necesidad. El libro Los Hechos, por ejemplo, nos da testimonio en Hechos capítulo 13, de que la iglesia primitiva era una iglesia que ayunaba. Por ejemplo, los santos hombres de Dios en Antioquía, antes de tomar una decisión importante, que iba a tener consecuencias trascendentales con el avance de la iglesia del Señor en el siglo I, dice que estaban congregados ayunando. Y que cuando estaban congregados ayunando y orando al Señor, entonces el Señor dirigió la iglesia especialmente por agencia de su Santo Espíritu para tomar una decisión trascendental. Y era apartar a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio. La iglesia oró, la iglesia ayunó y el Señor respondió ante un dilema. Esto tiene, hermano, una lección importante. ¿Por qué acompaña el ayuno frecuentemente a la oración? Y es porque en la oración sucede una dinámica en que usted habla a Dios y Dios, por algún medio, le responde al creyente. Sin embargo, un dilema que tenemos nosotros cuando estamos pidiendo algo al Señor es que la carne frecuentemente nos confunde. Y cuando estamos pidiendo algo al Señor, regularmente comienza la carne a enseñarnos respuestas divinas a nuestras oraciones, que sorprendentemente se parecen mucho a las mismas cosas que queríamos antes de comenzar a orar. Y usted comienza a pedirle al Señor por un propósito, pero usted comienza la carne a alimentar respuestas. Y comienza la carne a decirte, tú lo que necesitas tomar es esta decisión, que es la decisión más fácil. Tú lo que necesitas tomar es esta decisión, porque el Señor te está indicando en esa dirección, que es la decisión más cómoda, que es la decisión que no confronta tu cuerpo y tu naturaleza, no confronta tu carnalidad, sino que es la decisión que lo acaricia, que lo afirma y que te dice que lo mismo que Dios te está respondiendo es lo mismo que te estás pidiendo. Se parece al apóstol Pedro cuando le dijo al Señor, Señor, que tal cosa no te suceda. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Hermano, ¿por qué frecuentemente acompañamos una oración para tomar una decisión importante en nuestras vidas con el ayuno? Porque el ayuno nos permite estar conscientes que la carne nos confunde. Evita la distracción de la carne. La distracción de la carne es quizás elegir lo que nos agrada. La iglesia fue especialmente dirigida por el Espíritu Santo. Hermanos, cuando usted toma control y hace conciencia de su hombre natural, de esos instintos desenfrenados que tiene el viejo hombre sobre nosotros, eso nos compele a ayunar para tener control sobre la carne y que seamos dirigidos a cosas que no sean un autoengaño, una respuesta viciada, sino que sean una respuesta del Señor para nuestra oración. Un ejemplo de esto, bueno, la iglesia de Antioquía, le he mencionado también Moisés cuando recibió la ley. También Esther, ¿se recuerdan a Esther? Esther tenía que tomar una decisión importante, necesitaba el valor para hacer la voluntad del Señor con una obediencia radical. Invitó no solamente ella, sino todas sus doncellas y al pueblo completo a que se unan en un ayuno nacional para que el Señor les dé valor, les dé fuerza para llevar una obediencia radical en momentos de mucha necesidad. Hermano, creo que hoy más que nunca hace falta una iglesia que ayune. Una iglesia que tendrá que tomar decisiones radicales a favor de la voluntad del Señor. Frecuentemente será engañado por sus deseos de su carne y les dirá, no hay que obedecer al Señor con una obediencia radical, sino que solamente podemos obedecer hasta cierta parte. Y esa carne que está dentro de nosotros, que Santiago le llama concupiscencia, comienza a moverse y nos dice, no hagamos la voluntad del Señor de tal manera, sino que acomodémonos para hacer lo que nos conviene a nosotros. Esther ayunó y el Señor le dio valor en un momento de obediencia radical. Algo que me llama la atención, hermano, es el rey David, que incluía el ayuno entre sus prácticas espirituales. Y en un momento delicado, donde David estaba siendo calumniado, donde estaba recibiendo comentarios hirientes. ¿Te has sentido tú así, hermano? Miren, hay temporadas en la vida de uno, comienzan a lloverles comentarios de desaprobación, críticas hirientes, cuestionamientos, falsos testimonios. Decía el rey David, oh Dios, Salmo 109, oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado
de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. El pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba, me devuelven mal por bien y odio por amor. Hermano, ¿te has sentido tú alguna vez así, como que estás siendo profundamente cuestionado, desacreditado, comentarios hirientes, mentiras que son arrojadas contra ti? ¿Qué dice el rey David que hacía? A mí me dicen, ¿qué hacemos los creyentes de este tiempo? Devolvemos. ¿Y qué hacemos? Tratamos de limpiar nuestro nombre. ¿Y qué hacemos? Tratamos de demostrar que nosotros estamos siendo injustamente criticados. ¿Qué hace el rey David? Dice que él oraba, pero no solamente oraba. Dice el rey David también: mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura. ¡Wow! David, o sea, que a ti te criticaban y tú ayunabas. ¿Y por qué? Hermano, porque hay un instinto de supervivencia en el ser humano que te hacen que ante el mínimo dedo que te pone encima tú explotes. Que ante la mínima crítica tú quieras cuidar tu nombre. Cuando tú ayunas, hermano, tú estás dominando ese fuego interno que hay en el ser humano que le hace devolver una palabra con otra palabra. Pero no solamente eso, sino también la fortaleza en la lucha espiritual. Gloria al Señor que nos permite a veces no ver lo que sucede alrededor nuestro, hermano. Pero yo le diré que no solamente somos los seres humanos que habitamos la creación. Sin ánimo de innecesariamente atemorizarlo, quiero, hermano, que estén presentes de eso. Consideren que en la tierra no solamente se mueve el ser humano. Dice la Escritura que hay huéspedes, que son ángeles caídos, que se mueven en medio de la creación y que son demonios, que llegan a poseer, llegan a influenciar, llegan a dominar al ser humano. En un momento los discípulos de Cristo estaban luchando contra un demonio y no pudieron expulsarlo. Y el Señor le dijo, es que ese género no sale si no es con ayuno y oración. Hermano, la oración no es, Señor, permítenos ver los demonios, sino, Señor, permítenos estar preparados para quizás sin verlo, que seamos preservados providencialmente, porque temprano nos preparáramos para este enfrentamiento en la lucha espiritual. Bueno, en Israel se ayunaba, por ejemplo, ante la pérdida de un rey, esto es en 2 Samuel capítulo 1, y también David ayunó ante la pérdida de un ser querido. Un ayuno colectivo que me llama la atención en las Escrituras es el ayuno que se hizo en tiempos de Esdras. Hermano, en tiempos de Esdras el pecado no era ya solamente un asunto particular, sino que el pueblo se había entregado al pecado. Y habían pecados que habían estado ocultos y el Señor comenzó a manifestarlo. Y ante esta necesidad de arrepentimiento, dice que el siervo del Señor se encerró a orar y a ayunar, quizás esperando que el Señor le dé la fuerza al pueblo para que haga la voluntad del Señor en áreas de la vida donde estaban acomodados. El ejercicio que más frecuentemente sucede en la predicación cristiana es que el hombre es confrontado en su pecado porque no tiene la capacidad para hacer la voluntad del Señor. Y uno se da cuenta esta impotencia de que ya uno vio lo que conviene, pero que uno está por debajo de la expectativa del Señor y no tiene las fuerzas para hacerlo. Hermano, no es innecesario, sino urgente. Tenemos que ayunar para que el Señor nos dé la fuerza para abandonar pecados muy particulares. En tiempo de Esdras eran pecados que habían alcanzado las familias. Y la decisión que hacía falta era una decisión trascendental. El pueblo se había estado uniendo a mujeres paganas. Y el Señor confrontó al pueblo en su pecado y Esdras estuvo orando. Infiero yo, hermano, para que el Señor le dé la valentía a estos hombres para que glorificaran al Señor en decisiones trascendentales e importantes. Un creyente que un año no incluye algún ayuno es un creyente que estará viendo la voluntad del Señor, pero estará constantemente solamente siendo un observador. Y él verá la voluntad del Señor pasar por los ojos y cuando él intente hacerlo se dará cuenta que su hombre es que esa lucha es como un columpio. Yo recuerdo a Watchman Nee explicando eso, que él dice que es como una lucha que hay en el corazón. Y el corazón del hombre tiene que decir una decisión, y cuando se le pregunta, va a responder el hombre espiritual, el nuevo hombre, que está conforme al pensamiento de Cristo, y el viejo hombre que está viciado de acuerdo a los deseos de la carne. Y cuando se le pregunta a tu corazón, en esta área de tu vida, ¿harás la voluntad del Señor? Tú intentarás levantar un dedo, y cuando tú intentes levantar un dedo, ya la carne tendrá el brazo entero levantado. ¿Por qué ayuna un creyente ayuna porque reconoce que necesita hacer la voluntad del Señor en áreas de su vida en las cuales él sabe que no tiene la capacidad para glorificar al Señor ahí. Cristo, en preparación para su ministerio público, ayunó. Y si me permitieran darle otras razones así picaditas y variadas, ¿por qué otras razones deberíamos ayunar?
Bueno, ya les dije, ayunamos porque los deseos de nuestra carne frecuentemente nos confunden. Ayunamos, hermano, dice el Señor. A sus discípulos le preguntaron en Mateo 9, Maestro, los discípulos de Juan ayunan, pero los tuyos no ayunan. Y él le dijo, ellos no ayunan ahora, pero eventualmente el esposo les será quitado y tendrán que ayunar. El Señor reconocía que quizás al estar protegidos, imagínate, tenían al Hijo de Dios ahí, al lado suyo. Una decisión, hermano, no había dilema. Le preguntamos al maestro directamente, el maestro iba a decir. La protección, hermano, él tenía el poder para cuidar de los suyos. Él dijo, de los que me diste, ninguno se perdió, sino solamente ese, que era un hijo de perdición. El Señor podía cuidarles, el Señor podía dirigirles. Pero cuando les faltara el Señor, tendrían que ayunar. Hermano, si luchaban contra la carne con el Señor ahí, no lucharían aún más cuando el Señor les fuera quitado. El Señor les dijo, ellos no ayunan ahora, denle un ratico que el esposo les será quitado y verán que tendrán que ayunar. Ayunamos, hermanos, porque necesitamos dirección sobrenatural del Espíritu Santo. Hay veces que uno ha orado solamente por determinadas cosas y no ha visto con claridad cuál es la voluntad del Señor. Lo que más frecuentemente está sucediendo es que en el corazón hay una lucha entre el pensamiento de Dios y los deseos de la carne. Y en esa lucha, hermano, en esa lucha uno no sabe discernir. Ayunamos para limitar la carne y que podamos ver con claridad hacia el lugar en que el Señor nos está dirigiendo. Recuerdo un testimonio de un ayuno congregacional en nuestra iglesia local. Muchos de ustedes piensan quizás que nuestra iglesia siempre se ha reunido en este lugar. No fue así. En un momento de amplia necesidad para nuestra iglesia, cuando nos encontramos, hermanos, totalmente desabastecidos y humanamente hablando sin la capacidad, nos faltaba, yo siento que nos faltaba la capacidad material, porque no teníamos los recursos para disponer un lugar de reunión, no teníamos con qué amueblarlo, no teníamos con qué costearlo, y el Señor proveyó. Pero nos faltaba sobre todo la dirección espiritual, porque no sabemos qué decisión convenía más. Entre muchas opciones, conviene esto, aquello. Y recuerdo que como iglesia en el 2013 nos reunimos en un aposento alto en la calle Santiago y estuvimos orando al Señor, estuvimos ayunando al Señor. Hermano, y más o menos en ese mismo tiempo, el Señor proveyó con dirección, con sabiduría y también con provisión material. Es frecuente que cuando una iglesia no sepa qué hacer, sepa que hay que ayunar. Hermanos, ante un dilema, hermanos, ante una decisión importante, lo que manda es no solamente oración, sino una oración y al mismo tiempo un freno para los deseos de nuestra carne por medio del ayuno. Ayunamos por eso, hermanos, porque deseamos ser dirigidos especialmente y sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. Pero hay razones también necesarias para ayunar, hermanos. Ayunamos porque el ayuno nos recuerda y admite ante Dios lo fuertemente atraídos que somos hacia los deseos de la carne. Y una de las evidencias más concretas que uno tiene de esa lucha es limitar el cuerpo. Todo el mundo piensa que es libre. Dice, no, yo soy un creyente libre en Cristo, yo puedo hacerlo, intente. Dígale a alguno de sus instintos que no, y usted se va a dar cuenta si usted es libre. Intente poner freno a cualquiera de sus instintos y usted verá si es libre o no es libre. El ayuno pone un freno a un instinto, que es el instinto de alimentación, y cuando la carne comienza a llamar la atención, nos recuerda, hermano, lo dependiente que somos de la ayuda del Señor. Una pregunta saludable sería la siguiente: ¿qué tanto influye mi carne en esta decisión? Hermano, busca algún dilema en tu vida, busca alguna decisión importante. Estás decidiendo un trabajo, estás decidiendo una relación, estás decidiendo un negocio, estás decidiendo un procedimiento de salud. Hazte la siguiente pregunta. Alma mía, ¿qué tanto está afectando los deseos naturales de mi carne, mi concupiscencia, a la decisión que estoy por tomar? Frecuentemente serás confrontado y verás que dilemas que tienen tu existencia no son más que, no es una lucha entre una decisión y otra, es la lucha entre hacer tu propia voluntad o hacer la voluntad de tu Señor. El ayuno nos permite, de algún modo, tantear eso, experimentar qué tan fuerte en Cristo somos o qué tan carnales somos todavía, qué tan vencidos somos al pecado, qué tan vendidos somos al pecado o qué tanta victoria estamos teniendo en el Señor. Me muevo un poco, hermano, les he dicho ya en qué consiste el ayuno. Consiste en limitar algo que es lícito, que es la comida, durante un tiempo prudente, con la intención de decirle a nuestra carne, no solamente al cuerpo, sino a la carne, eso que me estás pidiendo, que muy probablemente es lícito en este momento, para la gloria del Señor, no te será suministrado.
Eso que me reclamas, en este momento no te corresponde. No soy vencido por el pecado, no soy vendido al pecado. En Cristo tengo libertad, tengo la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo y me permite que participe en diferentes cosas, pero que no sea dominado por ninguna de ellas. ¿Qué debemos evitar al ayunar? Bueno, el Señor nos dice que debemos evitar en primer lugar hacerlo para los hombres. Y no me detendré ahí porque es lo mismo que aplica para la limosna y también aplica para la oración. Y ya en 2 sermones hemos hablado al respecto. Le diré algo que quizás sea sabio, es evitar hacerlo mecánicamente. Sería ayunar sin discernir. Mano, no es un ejercicio físico el ayuno, no es un ejercicio solamente del cuerpo, es un ejercicio que se hace con entendimiento, se hace con propósito. Una persona que ayuna solamente por ayunar está pasando hambre, no está participando en un ejercicio, en una disciplina espiritual. Lo mismo pasa con la comunión, que sería lo inverso. Cuando el pueblo participa de la comunión, no es alimentado espiritualmente porque nutrientes entran a su sistema, es alimentado espiritualmente porque convicciones son afirmadas en su mente. La comunión no funciona por ejercicio mecánico, lo mismo sucede con el ayuno. Ayunar por ayunar es pasar hambre. Asuntos a evitar en el ayuno, hermano, es ignorar el aspecto excepcional que tiene esta disciplina. A diferencia de la oración, que es algo que la Escritura nos dice, que permanezcamos en oración, que oremos sin cesar, la Escritura en ninguna parte nos dice que tenemos que ayunar sin cesar, que ayunar todos los días, sino que se ha reservado el ayuno como si fuera una práctica, por no encontrar otro nombre, le llama una práctica excepcional. No era que los discípulos de Cristo estaban ayunando todos los días. Los fariseos sí, habían hecho una práctica que habían puesto días de la semana específicos donde se sabía que el fariseo estaba ayunando. Y eran quizá un espectáculo público donde tales días podemos salir a ver qué tan afligidos están. Salir a ver cómo se ve su rostro. Por eso le dice el Señor que cuando ayune nosotros, tú cuando ayunes, lava tu rostro, perfuma tu cabello y sal a la calle como si nada estuviera sucediendo. No hagas un espectáculo ante los hombres. Ellos habían determinado 2 días a la semana, que eran sus 2 días de ayuno. En la ley se establecía que había un día de ayuno nacional al año. Pero ellos decían, la ley dice que un día al año, pero como nosotros somos el nivel 7, no un día al año, sino 2 días a la semana. Hermano, hay que evitar que el ayuno se convierta en una práctica mecánica o ignorar el aspecto excepcional que tiene el ayuno. ¿En qué momentos ayunaba el pueblo de Israel? Bueno, una vez al año había que ayunar, el Señor lo había establecido, quizás hasta para eso, para que veamos cuál era la condición de nuestros instintos. Pero también ayunaba el pueblo en momentos de profunda necesidad, ante un momento de riesgo nacional, ante un dilema, ante una situación de pecado grave donde hemos sido sorprendidos, el pueblo ayunaba. Pero no era, si ustedes determinan, no, yo voy a ayunar el lunes, los martes, los miércoles y durante todo el año, entonces se pierde en el ayuno ese aspecto excepcional que tiene esta disciplina espiritual. Les dije que al parecer los discípulos de Cristo durante una temporada no ayunaron y el Señor nos los reprendió. El Señor reconoció que ellos no estaban ayunando porque en ese momento puntual no había una necesidad, pero que eventualmente llegaría la necesidad y tendrían necesariamente que ayunar. Cosas, hermanos, que tenemos que evitar en el ayuno es pretender controlar a Dios con el ayuno. Hermano, nosotros no intentamos, por medio del ayuno, convertirnos en criaturas soberanas. Nosotros buscamos, por medio del ayuno, acomodar nuestro hombre interior para que haga la voluntad de un Dios soberano. No es que la criatura por medio del ayuno puede manipular al Creador. La criatura por medio del ayuno se somete a su hombre interior, somete a su naturaleza caída para que haga la voluntad de su Señor. No ayunamos, hermanos, empecinados con un propósito. Ayunar durante largos días por algo que ofenda al Señor no va a hacer que eso sea menos ofensivo. Ayunar por largos días por algo que no conviene, que no glorifica al Señor, no harás que tu ayuno te acerque más a tu despropósito. El ayuno lo que podría es colocarte en una mejor posición para que le digas a tu carne, que se haga su voluntad y no la nuestra. Para que cuando el Señor diga a la izquierda, tú no tengas que negociar una larga ruta con tu hombre interior, sino que tú puedas decirle a la izquierda.
El ayuno no es una huelga de hambre. No es que un creyente está haciendo piquete ante la presencia del Señor. Señor, tienes que darme tal propósito. Estoy aquí en ayuno, hasta que, si no, me voy a morir de hambre si no me das esto, hermano. Desestima todo eso, que ese no es el ayuno espiritual. El ayuno espiritual no es una oportunidad para dar rienda suelta a la carne. El ayuno espiritual es una oportunidad para refrenar los deseos de nuestra carne. Quizás quienes vienen siempre hago este contraste, hermano, porque la realidad es que cada iglesia sirve en un contexto. Si yo estuviera sirviendo en un contexto oriental, quizás estuviera hablando del budismo, de animismo y todas estas cosas, pero la realidad que nosotros servimos es en un contexto que la mayoría de las personas fueron expuestas a un mundo, una religión tradicional. Y en la religión tradicional se entiende que por medio de esfuerzos el hombre puede conseguir cosas de Dios. Así el católico devoto pone a San Antonio de cabeza y entiende que está más cerca de recibir un milagro. Cosa que a mí me parece, hermano, no se le pone un santo de cabeza. Si tú reverencias a los santos, por lo menos no lo pongas de cabeza. Pero ponen a San Antonio de cabeza, le dicen que hasta que no le dé el milagro no lo voltean. Hermano, los creyentes evangélicos cuando ayunamos no estamos tratando de poner a Dios de cabeza, de que si no me voy a morir de hambre, si no me da eso, no suelto el ayuno, no suspendo la... Yo he escuchado eso, hermano, que hermanos dicen, yo le estoy orando al Señor por eso, y hasta que no me dé eso, no suspenderé el ayuno. Regularmente lo que hacen es que se conforman con otras cosas. Pues vamos a morir de hambre, hermano, Dios es soberano, tú no puedes manipular a Dios. Decía al respecto Martin Lloyd-Jones que piensan que Dios es como una máquina tragamonedas, que tú pones 3 monedas y te permite hacer algo. Dios no es eso. Dios es Dios. Tú no ayudas para dominar a Dios. Tú ayunas para dominarte a ti mismo y poder hacer la voluntad de Dios. El ayuno no es una oportunidad para dominar o para sublevarse contra Dios. Cosas que tenemos que evitar, hermano, es confundir el ayuno con la flagelación católica. Es común este asunto de que la gente entiende que sacrificando el cuerpo, dándose la flagelación, gloria al Señor que nos ha cuidado en la República Dominicana. Pero hay países de Sudamérica donde se hacen grandes festivales y se hacen hasta látigos especiales con diferentes puntas para que personas puedan desgarrar su cuerpo y flagelarse. Hermano, el ayuno cristiano no es la flagelación católica. No es tomar un látigo para sacrificar tu cuerpo. Es más que los cristianos, la religión cristiana es una religión que afirma el cuerpo. Sorpréndanse, nosotros no nos oponemos, no decimos que el cuerpo sea malo. Nosotros decimos que el cuerpo es un instrumento que puede ser utilizado para ofender a Dios y pecar o puede ser dedicado al Señor como templo del Espíritu Santo. Es más que los cristianos nos oponemos a que se dañe el cuerpo, a que se deshonre el cuerpo. ¿Por qué? Porque entendemos que el cuerpo, el propósito del mismo, es presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable al Señor, hermano. Este es nuestro culto racional. Por eso que los cristianos históricamente nos hemos opuesto a las mutilaciones, a las deformaciones, porque cuando se presentaba un sacrificio al Señor, se le presentaba un sacrificio que fuera perfecto, que fuera sin mancha, que no estuviera adulterado, que no estuviera dañado. Imagínense ustedes qué sería esto, de que propiciar que la gente se martirice. Martín Lutero dice que cuando estaba en el monasterio, él buscaba la dirección del Señor, dándose. Y he visto reportajes, no lo he presenciado en vivo, pero he visto reportajes donde personas en Sudamérica se desgarran el cuerpo, se crucifican, buscando flagelar. Eso no es el ayuno cristiano. El ayuno cristiano no funciona sobre el cuerpo, no es el cuerpo como tal tu objetivo, sino el alma. No es el instrumento, sino lo que motiva al instrumento a actuar en determinado modo. En eso se diferencia. Es más, que el ayuno cristiano, he escuchado a algunos médicos decir que es algo hasta saludable. Que ausentarse por un periodo de administrarle al cuerpo alimentos hace hasta una función que en vez de venir en detrimento del cuerpo, lo que viene es para su beneficio. Sin embargo, esa es otra cosa a evitar. En estos tiempos donde el fitness... yo diría, hermano, que si esto se entiende mal, el ayuno pasaría de estar en el sótano a estar en el top de la disciplina espiritual. La gente dice, resuelvo 2 problemas al mismo tiempo. O sea, me fortalezco espiritualmente, al mismo tiempo me pongo en la onda y doy fitness. Y digo, wow, tengo ya un mes de ayuno de oración, he perdido 4 libras, hermano. El ayuno, a pesar, de nuevo le digo, he visto esto entre los adventistas que hablan siempre del beneficio, de la salud del ayuno. Ese no es el beneficio que busca un cristiano al ayunar.
No es ayunar para perder peso. No es ayunar para desintoxicar el cuerpo, no. Ayunamos para refrenar los deseos naturales que tiene nuestra carne, que compelen al cuerpo a funcionar de forma tal que deshonren a su creador. Hermano, si el enfoque del ayuno fuera el cuerpo, entonces los gimnasios estuvieran llenos de santos. Porque la realidad es que las personas que cuidan el cuerpo hacen grandes sacrificios para cuidarlo, se ausentan de comer determinadas cosas, en maquinarias durante horas. Si el ayuno funcionara a nivel físico y no a nivel espiritual, entonces los fisiculturistas serían santos, si era este el propósito. Les recuerdo, un cristiano no ayuna para odiar el cuerpo, para predisponerse contra sus labios, contra su boca. Un cristiano practica el limitarse para refrenar los deseos de su carne. Les he mencionado en primer lugar en qué consiste en el ayuno. Consiste en abstenerse voluntariamente de algo lícito y bueno para algo que es mucho mejor, que es tener el dominio de nuestro hombre interior, que es poder tener dominio sobre nuestros instintos. Les he mencionado algunas cosas que deberíamos evitar. Ahora quizás permítanme darle algunas recomendaciones acerca de cómo hacerlo. El Señor dijo en primer lugar que cuando ayunes tú, no hagas de esto una fiesta pública, no tienes que anunciarlo. Y viene el mismo dilema de la oración. Entonces, ¿está mal que alguien sepa que estoy ayunando? Hermano, el problema no es que alguien lo sepa, el problema es la actitud que hay en tu corazón al practicarlo. Definitivamente que tu cónyuge sabrá que estás ayunando. Definitivamente que quien duerme contigo en tu cuarto sabrá que estás orando. Lo que el Señor te está diciendo es que no haya en ti una actitud de exaltación personal por medio de una disciplina espiritual. Quizás con prudencia tú puedes decirle a tu esposo, a tu esposa, mi amor, mañana estaré absteniéndome de alimentos porque quiero ayunar, tengo que tomar una decisión importante que vendrá en beneficio para nuestra casa, vendrá en beneficio para nuestro ministerio, vendrá en beneficio para nosotros, y creo que el Señor me está invitando a ayunar. De nuevo, hermano, no hay que ayunar todos los días, no hay que ayunar todos los lunes, no hay que ayunar indefinidamente. A Israel se le recetó un ayuno nacional, era un ayuno al año, ¿verdad? Los discípulos de Cristo ayunarían cuando les hiciera falta. Los hombres del Antiguo Testamento oraban ante momentos de decisiones importantes, de pecados que había que confesar, en momentos donde necesitaban fuerzas para hacer la voluntad del Señor. No hay tal cosa como el ayuno. Todos los lunes ayuno, oración todos los días, lectura de la Escritura todos los días. Y ayuno, hermano, en momentos excepcionales. Primero es esto: unge tu cabeza y lava tu rostro. Actúa como de costumbre. Quizás sea sabio, si usted va a practicar un ayuno prolongado, aprovechar sus vacaciones del trabajo, aprovechar el domingo, aprovechar un sábado, porque la realidad, hermano, es que si su empleador le está pagando para que vaya en condiciones físicas a trabajar. Entonces usted llega a su oficina, usted llega a su trabajo, será un trabajo muy probablemente termina hasta mareándose, trabajo físico y demás, quizás no sea sabio. Ay, tienen que entenderme que estoy ayunando. No, ayuna el sábado, pero que el sábado es mi día de descanso, sí en ese, ayuna el sábado. Ay, entonces si yo quiero hacer un ayuno largo, tengo que parar la vacación. Entonces, ¿a qué vacaciones para ayunar? Gloria al Señor, o sea, gloria al Señor que utiliza tus vacaciones para ayunar. O sea, pero, digamos, usted diga, no, que yo voy a estar ayunando un ayuno de 4 días de lunes. No, hermano, o sea, no aplica, sea sabio en esto. Porque vas a terminar llamando la atención hacia ti mismo. ¿Y qué es lo que pasa? No me pasa nada. Algo te pasa, te veo que está... Asuntos prácticos, hermano, que podemos hacer es atender a lo que dijo el profeta Joel. Eso me llama mucho la atención. Joel reprendió a Israel porque a Israel le gustaba practicar asuntos espirituales, pero con el corazón lejos. Ellos lo practicaban con el cuerpo. Dice Joel, capítulo 2 y versículo 13. Rasgad vuestro corazón. Oye, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. Él está reprendiendo este asunto de practicar las disciplinas espirituales solamente con el cuerpo. Él dice, ustedes quieren enseñarlo, no se rasguen la ropa, rásguense el corazón. Pérdida de tiempo, hermano, es practicar un ayuno, que es solamente un asunto de no administrar tales comidas y esperar que dé tal hora. Y cuando llegue la hora, entonces ahí voy. Recuerdo el pastor Parra, hermano, enseñándonos el ayuno. Wow, qué dificultad este asunto. Retiro con la iglesia, vamos a reunirnos a ayunar.
Recuerdo que cuando soltaban el asunto del ayuno a las 3, hermano, eran como lobos, así. Éramos como lobos. Detrás de la comida. Y recuerdo el pastor Paz diciendo, hermano, así no. O sea, si tú estás evitando la carne, no te desenfrenes ahora. O sea, no es como que, mira, me voy a ausentar de comer y después me la voy a matar y estar como acá. No, hermano, no. Después de esto seguiré con prudencia, después de esto lo haré con comedimiento. No hay que estar como incentivando, no te preocupes, que hoy a las 4 pidan pizza, que vamos a romper el ayuno. Digo esto, no es mi intención producir la risa, hermano, pero la verdad es que da risa. O sea, como que vamos a ayunar y después de que vamos a romperlo con pollo, con pizza, traigan comida, hermano. Un tiempo de recogimiento de ese instinto para terminar en gula, no es lo que debemos como cristianos. Busca, rasga primero tu corazón, hazlo con intención. Hazlo, hermano, con discernimiento, ¿entiendes? Mira, estoy luchando en esa área de mi vida por hacer la voluntad del Señor. Necesito fuerzas. Necesito que ese hombre interior mío, que me está compeliendo a que haga mi propio deseo, sea refrenado. Entonces ayuno. Le dijo Isaías a Israel, oye, hermano, hay que aprender de los antiguos. En tiempos de Isaías el pueblo estaba ayunando, pero el Señor no estaba recibiendo el ayuno. Y dice Isaías 58, desde el versículo 3. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Si usted va a ayunar, hermano, no esté participando desenfrenadamente en el pecado. ¿Qué sucede con esto? Que el hombre natural y carnal tiene un sistema de compensación. Y él dice, yo deshonro al Señor hasta el punto 4 y después yo me sacrifico hasta el punto 4. El ayuno no es una manera de compensar un mal proceder, no es una manera de dejar tu pecado donde estaban y aumentar la espiritualidad. ¿Cómo es que funciona el hombre natural? El hombre natural dice, bueno, si usted viene de la religión tradicional, le enseñaron que si usted deshonró al Señor hasta cierto nivel, usted debe compensar espiritualmente hasta cierto nivel. Por ejemplo, si yo mentí, entonces yo tengo que sacrificarme con 4 Padres Nuestros. Pero si lo que hice fue que hurté, no solamente son 4 Padres Nuestros, sino que vamos a ponerle una receta más amplia, que sean 4 Padres Nuestros, 3 Ave Marías y una procesión, aunque sea corta. Esa es la mente natural. ¿Qué es lo que le dice allá? Le está diciendo, si usted ayuna y está abundando el pecado, está practicando el pecado, trate de salir de ese asunto, de rechazar por lo menos ese asunto, y después entonces busque la presencia del Señor por medio de un ayuno. Esa es la razón por la cual muchas personas piensan que quien va a una iglesia es como alguien muy pecador. Como, wow, si tienen que ir tantas veces a la iglesia, eso significa que están participando en algún pecado oculto muy aberrante, porque están metidos en la iglesia de pie a cabeza. Hermano, no es la intención, es el pensamiento católico romano. Que usted puede compensar espiritualidad, que usted puede compensar carnalidad con espiritualidad. Es el pensamiento que prevalecía en tiempo de Isaías, que el pueblo podía abandonarse al pecado y después practicar algunos ayunos y empataba. Mano, el ayuno no es una manera de que te quedes abrazando tu pecado de siempre y entonces eleves para pagar tu pecado con espiritualidad. Lo primero que debería hacer un creyente antes de retirarse al ayuno es arrepentirse de sus pecados y pedirle al Señor que le dé la fuerza, quizás a través del ayuno, para en lo adelante hacer en su vida la voluntad del Señor. No compense tu pecado como Isaías reprendió. Abandona tu pecado y entonces ayuna. La pregunta que me hacen frecuentemente, la incluyo. Hay cosas que la gente no me la pregunta. Cristo tenía esa capacidad, hermano. Yo le decía el domingo pasado que a mí me asombra, que el Señor predicaba y Él sabía las dudas que la gente tenía. Yo no sé las dudas que ustedes tienen, pero yo puedo inferir. La duda frecuente que la gente me dice, pastor, ¿y podemos ayunar otras cosas? Por ejemplo, si yo no puedo ayunar comida, pero yo puedo ayunar la televisión, puedo ayunar el internet, puedo ayunar otras cosas. Yo le digo, hermano, sí, usted puede ayunar otras cosas, pero ten cuidado con lo sucedáneo. Porque hay una tendencia en el hombre natural de alterar el mandamiento de Dios para hacer siempre las cosas que le son más fáciles. El Señor nos dice que ayuno es ausentarse de comer. Y a menos que usted tenga una razón de causa mayor, por ejemplo, mira, yo soy diabético, tengo un problema digestivo, tengo una úlcera en este momento en el estómago que no me permite dar gloria al Señor, que verdad te ha dado el discernimiento, y podrías ayunar otras cosas. Pero si lo que tú tienes es solamente el deseo de cambiar el mandamiento, ten cuidado porque el creyente no se debe acostumbrar
a estar trastornando el mandamiento de Dios para hacer lo que les sea más fácil. No, porque si eso es comida, yo también podría ayunar el internet. Y vamos a ver que ayunar el internet, quizá el internet no se ha vencido el internet. El internet no es un instinto. Quizá haya un instinto de comunicación. Uno ve a la gente tan atada a eso ahora mismo que uno pensaría que hablar por WhatsApp es un instinto. No, hermano, eso no es un instinto. Alimentarse sí, alimentarse es un instinto. Le digo de nuevo, hermano, si usted tiene una causa mayor, usted podría, pero trate de sacrificar algo que usted realmente eso no sea un facilismo. No, que los juguetes, no, que voy a sacrificar el videojuego, el televisor. Sacrifique primero el alimento y si usted puede también sacrifique lo otro. De nuevo, si usted tiene una causa mayor, un padecimiento físico, un impedimento, que no sea, el creyente no rechaza el cuerpo, hermano. Si usted tiene una enfermedad, una hermana que está gestando no debe ayunar. Pues pueden seguirme el principio. No hay que exponerse innecesariamente. Pero bien podría ausentarse de otras cosas que también le son lícitas, pero que no se va a dejar dominar de ellas. Sin embargo, si usted tiene su sistema digestivo bien y lo que tiene dificultad, ayune. Hay una sabiduría en el ayuno, hermano. Miren, el ayuno, en primer lugar, es una necesidad universal. Un etíope, un egipcio, un dominicano, un guatemalteco, todos necesitamos comer y necesitamos ayunar. Un ayuno, hermano, es interesante porque es una necesidad muy básica. Eso está quizá usted busca, los psicólogos dicen eso, las pirámides de las necesidades, y eso está, hermano, en el nivel más básico. El ser humano necesita comer. Y cuando usted controla eso, usted puede tenerlas en los niveles más altos, usted puede llegar a ser victorioso. Pero al mismo tiempo, hermano, es un instinto muy recurrente. El ser humano come y necesita volver a comer, necesita volver a comer. Hay otras cosas que usted la satisface y eso se vuelve a percibir la necesidad dentro de un mes, dentro de una semana o hasta el otro día. Usted come ahora y ahorita necesita volver a comer y volver a comer y volver a comer. Es muy recurrente. Por eso quizá hay sabiduría en utilizar la alimentación para frenar estas cosas. Les he mencionado primero en qué consiste el ayuno. No consiste en pasar hambre por pasar hambre. Consiste, hermano, en ausentarse voluntariamente de algo que es lícito para que no seamos dominados de esa cosa, pero de ninguna otra. ¿Pueden entender el patrón? Arrancamos por la alimentación, pero no queremos ser dominados en ningún otro instinto, en ninguna otra de las cosas que hacemos. Tomamos un control de eso, que es muy básica, que es universal, que es recurrente, para con la ayuda del Señor tener dominio y la ayuda del Espíritu Santo en muchas otras. Les he dicho algunas cosas a evitar, entre ellas lo que nos decían los profetas, de que no compensemos, de que no lo hagamos mecánicamente, de que lo hagamos con discernimiento, y les he animado cómo hacerlo. Ahora quisiera invitar a la congregación. Mano, algo que se ha visto en la historia de la iglesia es que cada vez que la iglesia ha deseado algo profundamente, se humilla ante el Señor, se abstiene de alimento y el Señor le responde, si es su voluntad. Miren lo interesante, no es, lo vamos a hacer y el Señor va a tener que responder. No, hermano. Como iglesia, podríamos humillarnos y si es la voluntad del Señor, el Señor podría concedernos según su voluntad. No quisiera apresurarme para hacerlo ahora mismo, pero el próximo domingo estaremos invitando a la iglesia a que participemos juntos en un ayuno congregacional. Tendremos la oportunidad de un día a la semana ausentarnos de alimento, orar al Señor en la medida de lo posible, quizás reunirnos en diferentes lugares, ya sea al comenzar el ayuno o al terminarlo, y estaremos pidiéndole al Señor necesidades muy concretas para nuestra congregación. Entre ellas, que podamos vencer en nuestra lucha con el pecado, que el Señor quiera aumentarnos como pueblo y que el Señor nos indique hacia dónde quiere llevar a nuestra iglesia en los próximos 7 años. Terminemos ahora no orando y ayunando, sino solamente orando. Los hermanos del Ministerio de Oración nos pueden acompañar con una canción al final. Oramos al Señor para que nos acompañe y desde ahora nos preparamos para las 4 de la tarde reencontrarnos en nuestro bautismo, donde también estaremos compartiendo la comunidad.